Bueno, ahora sí. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Hoy la verdad es que ustedes todos tenemos un abanico de muchas clases de Torah para poder escuchar y agradezco mucho que se hayan dado de su tiempo para compartir conmigo aquí un poquito de palabras de reflexión. Otro año más que estamos sentadas en el piso, otro año más que todavía no tuvimos el zehut de tener la reconstrucción del Bet HaMikdash, de tener la reconstrucción de Jerusalén. Otro año más que no podemos tener la capacidad todavía de poder sentir a Hashem tan cerca como se sentía en la época del Bet HaMikdash. Otro año más donde cuando abrimos la Megilá de Ejá, nos preguntamos una y otra vez cómo puede ser esto, cómo empieza la Megilá de Ejá. Ejá Yashva Badat Air, ¿cómo puede ser que la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad tan bonita, tan hermosa, que todo el mundo venía a verla de todos lados, se volvió una ciudad sola, una ciudad desolada, una ciudad llena de muerte? Rabatiam, Aitake Almaná, ese pueblo de Israel que salió de Mitzrayim con 3, 4 millones y que con el correr del tiempo se convirtió en un imperio, que Shlomo Amelech lo hizo un imperio, se volvió viuda, se volvió sola, se volvió sin gente. Galtá, Yehudá, Meoni, había hambre, había muerte, había destrucción. Loma Chama Noah, no pudimos encontrar todavía hasta el día de hoy un descanso. El primer Bet HaMikdash lo construye Shlomo Amelech en el año, aquí lo apunté, en el año 2928 de la creación del mundo y se destruye 410 años después en las manos de Nebuchadnezzar en el imperio babilónico en el año 3338. Y después de 70 años, en el año 3408, se construye el segundo Bet HaMikdash en manos de un grupo de Yehudim tristes, desolados, pero con muchas ganas y con mucha fuerza de volver a lo que era antes, aunque nunca se volvió a lo que era antes. El segundo Bet HaMikdash no era igual que el primero. Los Jajamim cuentan que en la inauguración del segundo Bet HaMikdash los jóvenes sonreían y los viejitos lloraban porque decían, esto no es lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Había muchas diferencias. Duró el segundo Bet HaMikdash 420 años y a partir de ese momento del año 3830 de la creación del mundo hasta ahorita, que estamos en el año 5780, no hay Bet HaMikdash. Creo que son 1950 y pico de años que todavía estamos desolados y nos preguntamos una y otra vez, Eijá. 3 Nevi'im, dicen Jajamim, utilizaron la palabra Eijá. Moshe en la parashá de Devarim, ahorita la semana pasada, Irmiau en la Megilá, e Ishayahu también utilizó Eijá, Aitá, Lezona. Y los Jajamim dicen, son 3 procesos que el pueblo de Israel pasó. El proceso de Moshe, cuando Moshe empezó con el primer Ejá, Ejá es Alevadí, cuando Moshe se queja y dice, yo no puedo solo, ¿cómo voy a llevar al pueblo de Israel en el desierto? No puedo solo. Fue después de una serie de quejas que el pueblo de Israel tuvo. Durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, tuvieron muchas quejas. Y nunca Moshe Rabenu se quejó, siempre los defendió. Pero en una de las veces, Moshe Rabenu se quiebra y dice, no puedo solo. Eija es Alevadi. Y Hashem le dice, si no puedes solo, te voy a poner 70 de Kenim que te ayuden. Y después viene Ishayahu y después viene Irmiau y se lamentan y los Jajamim dicen son 3 procesos, como una persona si va a estar enferma, primero antes de estar más enferma, tiene la primera sintomatología que está enferma. Y después ya va al médico y el médico ya le receta algunas medicinas y si ve que ya esas medicinas no sirven porque la enfermedad esa continúa, le da otras medicinas que son más fuertes. Así fue el proceso del deterioro espiritual que tuvo el pueblo de Israel bajo estos 3 líderes. Pero esta palabra Eijá,
que la traducción de hija es ¿cómo puede ser? Eich, ¿cómo puede ser? Tiene no nada más eso, tiene una connotación con una primer palabra que existió en la Torá, que tiene las mismas letras, Aleph, Yud, Haf, Hei. Que Hashem le dijo a Adama Rishon cuando peca de Letzadat y le dice, Ayeka. Ayeka quiere decir ¿dónde estás? Y ese fue el primer Eijá que hubo en la Torá. El primer Eijá fue cuando Hashem le dice a Adama Rishon, ¿dónde estás? Y ahí Rashi pregunta, Hashem es meloco la aretz que bodó. Hashem no sabía dónde está Adama Rishon. Claro que sabía. Entonces Rashi contesta que la intención de Hashem era entrar con él en una conversación de preguntas y respuestas y que Adama Rishon se dé cuenta solo que pecó y haga teshuvá. Adama Rishon no se dio cuenta que se equivocó y cuando Hashem le dice ¿dónde estás? Él le dice me escondí porque me dio pena, estoy desnudo. Nos escondimos. Y la vida sigue y Hashem nos pregunta en muchas ocasiones, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con todas las fuerzas, con todas las cosas que te doy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde estás? Y no entendimos el primer mensaje del ¿dónde estás? Y después sigue la historia hasta que tiene que venir el otro mensaje. Eich, ¿cómo puede ser eso? El Zohar dice una explicación un poco más profunda. La palabra Eijá o Ayeka la podemos dividir en dos palabras. Aleph, Yud, Haf y Hei. Haf y Hei, dice el Zohar, es Ko. Ko es un lashon que se usa cuando se quiere bendecir. Es la fuerza, dice el Zohar, que se utiliza cuando Hashem quiere bendecir al pueblo de Israel, así como en Birkat Kohanim es Ko te barejú et bnei Israel. Así es. Y Hashem le dice al pueblo de Israel, hay una relación directa entre el Eijá de Adama Rishon, el Ayeka de Adama Rishon y el Eijá que vino después. El Ayeka de Adama Rishon es un indicio de que si tú mejoras lo que tú estás haciendo, no va a haber una necesidad de que algo externo te tenga que cachetear para que entiendas las cosas. Ya es suficiente con que tú te des cuenta solo. Y así dice el Zohar, dice una cosa muy interesante. Dice Rababau en nombre de Rabbi Haniná. Así dijo Hashem, así como cuando Adama Rishon yo lo puse dentro del Gan Eden y le ordené que no coma lo que no tiene que comer y él traspasó mi ordenanza, Dantioto, yo lo castigué que lo tengo que correr de donde él está y voy a estar triste por este tema. Así dice el Zohar, Dantioto beshilujín, yo lo juzgué a él corriéndolo, me separé de él, vekonanti alav, y después Hashem estuvo triste por eso. Av, vanava, nichnasim leretz Israel, así va a pasar lo mismo con sus hijos cuando entren a Eretz Israel. Y yo les voy a decir que no hagan abodah zará y que un montón de cosas no las hagan. Ve'avru al tzivuy, y ellos traspasaron mi orden. Danti otan beshiluchim, yo también los juzgué a ellos con una separación, con un alejamiento. Vekonanti aleyem. Y yo también estoy sentado en el piso diciendo una quiná, dice Boreolam, porque a mí me duele que yo no puedo darles el ko. Aleph Yud, Ayeko, ¿dónde está el ko? ¿Dónde está esa capacidad que tiene el pueblo de poder ser receptores de toda la bendición que yo les quiero dar? No está esa capacidad del pueblo. Hashem está y quiere dar esa capacidad y dar y dar y dar y dar, pero el pueblo no se presta, el pueblo se perdió, el pueblo se equivocó. Nos olvidamos quiénes somos, nos perdimos entre los goyim, se nos olvidó quiénes somos nosotros, se nos olvidó esa fuerza tan grande de poder jalar a Hashem en nuestras cosas, nos sentimos de menos, nos sentimos pobrecitos, nos sentimos inseguros, pensamos, como le dijo en la parashá de la semana, Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, ustedes pensaron con todas las quejas que ustedes tenían, en una de las quejas dice ahí el pasuk, que Hashem no me acuerdo el lashon del pasuk, Hashem nos odia.
Así sintieron, Hashem nos odia, y cualquiera de nosotras puede decir, ¿cómo puede sentir un pueblo que Hashem los odia después de todos los milagros que Hashem les hizo en el desierto? Pero a veces uno malinterpreta las cosas y entiende lo que no tiene que entender, y esas malas interpretaciones generan los alejamientos y generan que la Kedushá que Hashem le quiere transmitir al pueblo no la pueda dar, no porque Hashem no quiera, sino porque el pueblo se cerró y ya no quiso recibir más esta verajá tan grande que Hashem quiso mandar al pueblo de Israel. Dice el Zohar, Beotosman mistaleka kadosh baruj hu me'ashejina, en el momento que los Yudim se apartan de Hashem, se aleja Hashem de la Shejina. Vamos a hacer de cuenta que el Zohar explica como que Hashem le da una fuerza a la Shejina, que es Hashem también, y esa Shejina es la que tiene la conexión con Hashem, con el pueblo de Israel. Y se aparta de ahí, Zema Sheneemar, eso es lo que está escrito, Eijá Yashba Badad. ¿Cómo es que está habitando sola? Sola quiere decir que se separa Hashem de esa Shejina. Como dice el Pasuk, Bayomerlo, Bayomer, Hashem Elohim el Adam, Bayomerlo, Ayeka. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le dijo Hashem al pueblo de Israel, Garamta lekolze, tú provocaste con este alejamiento que tuviste de mí, provocaste este distanciamiento. Ayeka, Ayeko, yo quiero estar dándote un montón de cosas y tú te cerraste y te autobloqueaste, te autoboicoteaste, te haces un daño a ti mismo y no permites que yo, de las verajot que yo te quiera dar, te lo pueda yo dar a ti. Y ese es a lo mejor la relación que hay entre todos los ayekas que está en la Megilá, en Ishayahu, en Moshe Rabenu, en el Ejá y en el Ayeka. Las mismas letras con las traducciones un poco diferentes, pero que es la misma idea. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Hashem le pregunta a cada persona, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Te estás valorando? ¿Estás entendiendo tú quién eres tú? ¿Que todo el mundo está basado en ti? Que Israel, Oraita, Bekuchabri, Jujadu, Israel, la Torah y Hashem es una sola cosa. ¿Estás entendiendo que cada una de nosotras tiene un pedacito de Hashem adentro de nosotros y somos embajadoras de Hashem a donde estás? ¿Estás entendiendo lo que eso significa para el mundo? ¿Estás entendiendo lo que eres? ¿O piensas tú que tú eres igual que los otros? Entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Igual ya pasaron tantas cosas, tan mal ya me porté que ya no valgo la pena de que cambien ninguna cosa. El Midrash en Ejá, cuando empieza la Ptijá de Ejá, el Midrash trae toda una extensa situación que surge en el Shamaim, cuando Hashem decide que va a destruir el Bet HaMikdash, y Hashem, como nos quiere mucho, no quería que algo pasara para que Hashem no tuviera que hacer esto. Entonces Hashem lo busca a Irmiyahu Anabí y le dice, despierta a Abraham, a Isaac, a Jacob, despierta a la gente que hagan tefilá para que todo el mundo pueda reconectarse, mueve el mundo, haz algo para que la gente se despierte. Y los Abot estaban descansando en el Gan Eden, sin una relación directa de lo que está pasando, y cada uno trata de defender al pueblo hasta que ustedes seguro conocen ese Midrash tan famoso que a la única que Hashem le hizo caso fue a Rachel cuando dijo, ¿cómo? Tú estás tan enojado por el pueblo de Israel que hicieron Abodá Zará y yo no metí una señora extra en mi casa dándole a mi esposo y yo me la aguanté, entonces tú también aguántatela. Entonces Akadosh Baruj Hu dijo, la verdad tienes razón, mi Nicolej, mi Beji, ya no llores más, yo voy a reconstruir en algún momento el Bet HaMikdash. Pero en el momento que Akadosh Baruj Hu destruyó el Bet HaMikdash, dice el Midrash en Ejá Rabá, Beotaya, en ese momento allá Akadosh Baruj Hu bojé. Hashem empezó a llorar, Veomer, y empezó a decir, Oili mea city, ¿qué hice? Yo vinculé lo que yo soy al pueblo de Israel. Y ahora que ellos pecaron, ¿qué voy a hacer? Hazarti limkomi, volví a mi primer lugar.
toda el tafkid, toda la función que tiene este mundo físico que Hashem hizo es que nosotros vivamos en un mundo físico y transformemos en este mundo físico en un lugar que sea un lugar espiritual. Y este lugar espiritual, que es el Bet HaMikdash, que es el lugar físico y espiritual donde se conjuntaban las dos cosas, Hashem lo destruye y Hashem dice, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo a dónde irme. Se le acercó un malaj y Nafal al Panav se cayó frente a Boreolam y le dijo, Hashem, tú no vas que llores, no queda que tú llores. Si alguien tiene que llorar, yo voy a llorar, tú no llores. Anieb que atalotib que, Hashem, tú no llores. Amarlo, le contestó Boreolam. Y si tú no me dejas llorar ahorita, me voy a ir a un lugar y voy a llorar solo. Amar la Ema Kadosh Barujú le malajea Sharet. Fue Hashem con los malajim y les dijo, vamos a ver qué está pasando. Y fue Hashem con los malajim y con Irmiau y vieron todo lo que estaba pasando en el Bet HaMikdash. En ese minuto a Kadosh Barujú otra vez se puso a llorar y dijo, Oili al Beiti, Banay y Hanatem, ¿dónde están mis hijos? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Koanay y Hanatem, ¿dónde están los Koanim? Vayoma, perdón. Oavay y Hanatem, ¿dónde está la gente que a mí me ama? Maeselahem, ¿qué puedo hacer? Les advertí, y treti bajem velo hazartem bichuvá. Yo quise que ustedes tengan un cambio y ustedes no hicieron teshuvá. Amar a Kadosh Barujú le Irmiau, le dijo a Shema Irmiau, Anidome ayom, yo me parezco hoy, Barminan, a una persona que tiene un hijo único y le hace una jupá, se está casando el hijo y el hijo se muere adentro de la jupá, Barminan. Ein leja keev lo alay velo albni. No hay forma de describir ese dolor tan grande que siente esa persona. ¿Qué puedo hacer ahora? Le dice Hashem a Irmiau. Ve con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Moshe. Sheem yodin libkot. Ellos saben llorar. Hay que saber llorar. Nosotros estamos hoy sentadas en el piso porque en el año 2 que los Yudim salieron de Mitzrayim, se pusieron a llorar por un motivo que no tenían que llorar. Ellos no supieron llorar. Y Hashem les contestó y les dijo, Atem bejitem bejiash el jinam, ustedes lloraron un llanto que no tenía sentido llorar. Y en algún momento de la vida de alguien hay que llorar, va a haber que llorar por algo que vale la pena llorar. Y aparentemente esa respuesta de Hashem, si uno no la interpreta bien, parece como una revancha, ¿no? Parece cuando a veces la mamá le decimos a nuestros hijos, estás llorando por esa tontería, ahora te voy a dar un motivo que llores de verdad. Hashem no es así, Hashem no dijo así. Hashem le está diciendo al pueblo de Israel, ¿por qué están llorando? ¿Por qué lloró el pueblo de Israel cuando escuchó a los meraglim, a los espías? Porque los espías vinieron, dieron una información, y a la información que dieron, ¿qué aumentaron? Dijeron, nosotros no vamos a poder. Es un país muy bonito, es Eretz Zavat Halab Udvash, ellos no mintieron, trajeron frutas así grandísimas para asustar a la gente, malinterpretaron todo lo que Hashem hizo. Hashem les hizo a propósito que se muera Job para que toda la gente esté ocupada en la levayá de Job y nadie los ponga atención. Ellos entraron a Israel, interpretaron y dijeron, Eretz Ohelet Yoshbe, es una tierra donde la gente se muere. Todo lo malinterpretaron. Y Hashem les quiso decir cuando les dijo, Atem bejitem bejiash el jinam, ustedes lloraron por un motivo que no es motivo, les quiso decir, si ustedes creen que para los retos de la vida que ustedes tienen que tener, Hashem les va a mandar situaciones en las que ustedes se van a autoconvencer que ustedes no pueden eso, no van a poder. Es un hecho. Acá veo, está la psicóloga, varias psicólogas veo aquí. Conocen ustedes seguro una cosa que en psicología llaman el efecto Pigmalión, ¿no? El bichito este, no sé, es como una comadreja, no sé,
se cambia de color, se adapta a los lugares donde está. Y en psicología habían hecho un estudio donde que si a uno lo convencen de que uno es capaz de hacer algo, obviamente no es mágico, y si uno de verdad no tiene los kelim para hacerlo, por más motivación que uno le diga, bien, bien, échale ganas, sí. El segen no le da, no lo va a poder hacer. Pero una persona en condiciones normales, si está bien motivada y si uno genera en esa persona una autoestima positiva y una cosa fuerte y buena, la persona lo logra, porque la persona, si cree en su fuerza que él tiene, él va a poder hacer esas cosas. Hashem les dijo a los Yehudim, si ustedes parten de la base pensando que no van a poder entrar a Israel, no van a poder entrar. Y en verdad así fue. Ellos pensaron que no podían entrar y no pudieron entrar. Y no pudieron entrar porque no confiaban en Hashem, que Hashem puede hacer lo que sea para que puedan entrar. Esta atem bejitem bejiash el hinam es no saber llorar, porque esta no valoración, no autenticidad, no encontrar en uno mismo la capacidad tan grande que un yudí tiene de unirse con Boreolam, de ser un embajador de Hashem, de ser un representante de Hashem en este mundo, es lo que tenía que haber sido la idea del pueblo de Israel para poder enfrentar a los meraglim. Y si eso hubiera pasado, todo esto que hoy estamos aquí sentadas en el piso, no hubiera pasado. Esto generó a largo plazo una consecuencia, no es una revancha que Hashem dijo, es una consecuencia. El día de Tisha B'Av fue la consecuencia de la destrucción del primer Bet HaMikdash y la destrucción del segundo Bet HaMikdash, y 60 años después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash fue la destrucción de la ciudad de Beitar, que era una ciudad que había mucha gente y que hubo una masacre tremenda, tremenda, y después de un tiempito vino otro rayá que se llamaba Apostomus y quemó un Sefer Torah. Y si seguimos en la historia, estas son las cosas que la Gemara trae, pero en la historia, la fecha de Tisha B'Av, durante muchos años en este galut de más de 1950 años, el día de Tisha B'Av siempre fue un día donde pasaron cosas históricamente, o más o menos, pues cerca de Tisha B'Av, la expulsión de los Yudim de España, las cruzadas, muchas situaciones de mucha tristeza y de mucho dolor, porque Abraham, Isaac y Jacob y Moshe sabían llorar. Y nosotros perdimos esa capacidad de saber llorar. ¿Qué efecto tiene? Y el Midrash desglosa aquí que Irmiau le dijo a Moshe Rabenu, yo no sé dónde está enterrado Moshe, y le dijo, párate en el borde del río Jordán y grita, Ben Amram, párate y ve a tu ganado que está absorbido por los enemigos. Qué relación tan grande, qué fuerza y qué privilegiados nos tenemos que sentir los Yudim de tener líderes del pueblo de Israel que después de su desaparición física tienen esa fuerza de poder pararse después con Hashem y decirle, Hashem, no me parece lo que estás haciendo. Estos argumentos no fueron suficientemente sustentables para Hashem, hasta que después tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar. Y estaba Boreolam, y vino Abraham Avinu, y Isaac y Jacob, y aquí en Midrash dice que vino Abraham Avinu, y se lloró, y se empezó a arrancar los pelos de la barba y de su... Estamos hablando metafóricamente hablando, porque ellos ya habían fallecido, y los pelos de su cabeza, y se empezó a pegar en la cara, y a romper sus ropas, y a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nosotros éramos tan distintos al Mijol Umá Belashon, Shebati Ledebushau Klimakazot. Y todos los malajim, cuando vieron todas estas situaciones de tanta tristeza, los malajim estaban todos también llorando junto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe y con todos. La Gemara trata de establecer cuáles son los motivos, pero yo creo que hoy vamos a tratar de analizar un poquito una perspectiva un poco distinta de esto. Cuando la Gemara cuenta cuáles son los motivos de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, dice Rabbi Yohanan
Al Kamsa u Bar Kamsa, había un señor que se llamaba Kamsa y tenía un hijo que se llamaba Bar Kamsa, y había una tercera persona que no sabemos quién es, porque nunca en ningún momento dice el nombre de esta persona. Probablemente porque podíamos ser cualquiera de nosotros. Hoy en día yo creo que la situación de confusión que se generó entre Kamsa y el hijo, hoy estaba más difícil, al menos no tan difícil. Si uno se equivoca en una tecla de un mail, también puede llegar el mail a otra persona. Pero aquí no había mails en esta época y su empleado se confundió y cuando en lugar de entender que tiene que llamar a Kamsa, llamó al hijo de Bar Kamsa, que era su enemigo. Y este hijo, este señor, el hijo de Bar Kamsa, poco comunicativo con el padre, aparentemente, porque si el papá hubiera sabido, el papá hubiera ido a la boda también, y no era una boda, no se sabe qué era, se entiende que no era una boda. Y todo esto se hubiera evitado. Entonces se encuentra el Balabait a este Bar Kamsa en la fiesta que está sentado comiendo, porque Bar Kamsa pensó que quiere hacer las paces, pero nunca se hablaron, nunca se dijeron, hola, te agradezco que me invitaste, te pido perdón si yo hice algo que te ofendí, que nos separamos, nos alejamos. Entonces, muy molesto, le dice a Bar Kamsa, ¿qué estás haciendo si tú no eres mi amigo? Necesito que te retires. Sí, salte de acá. Y Bar Kamsa le dijo, bueno, pero ya vine, ya estoy acá, ya me senté, déjame que me quede aquí, voy a comer, voy a tomar y me voy. Y no me hagas pasar vergüenza que me estás corriendo delante de toda la gente. Le dijo el dueño de la fiesta, no. Entonces Bar Kamsa empezó a hacer una negociación. Te pago medio banquete, no. Te pago todo el banquete, no. Entonces, no. Poco negociador este señor, el dueño de la fiesta, hubiera hecho negocios y le pagaba toda la comida. Pero no, parece que había algo tan profundo de tanto enojo que no. Lo tomó de la mano y lo sacó. Y Bar Kamsa, que vemos en la actitud que él tomó, que no era una buena persona, era un rasha, dijo, ¿cómo puede ser? Ahí había gente que eran sabios, jajamim, y nadie dijo nada cuando vieron que él me está haciendo pasar vergüenza, miraron para otro lado, estaban whatsappeándose, miraban para otro lado. Entonces, parece que a ellos les pareció bien esto que me sacaron de la fiesta. Entonces los voy a ir a acusar con el emperador. Esa actitud, ¿qué tiene que ver? Si yo me peleo con una persona, ¿qué tengo que ir a acusarlo al emperador romano? Ahí vemos que este Bar Kamsa era una persona muy mala. Entonces fue con el emperador y le dijo al Keisar, los Yehudim se rebelaron contra tuyo. Y él les dijo, ¿y tú de dónde sabes eso? A ver, dame un argumento. Pruébalos, mándales un animal. Y si ellos te lo van a recibir para el Corbán, quiere decir que yo estoy diciendo tonterías. Y si no, quiere decir que tengo razón. Fue el Keisar y mandó un animalito, un ternerito muy bueno, mujar, porque él sabía que los Yudim hacen korbanot con animales muy buenos. Y en el momento que Bar Kamsa fue a buscar a este animal, le hizo un defecto al animal en los labios del borreguito, del animalito, y algunos también dicen que también en los párpados de los ojos, que para los Yehudim, para hacer un corbán, Am Israel cuando hace un corbán, no puede tener un mum ni en los ojos ni en los labios, pero los goim cuando ofrecían sacrificios a la bodazara de ellos, sí permitían estos defectos. ¿Por qué? Porque ellos no permitían defectos si el hueso estaba roto o si el animal de por sí le faltaba un ojo, una oreja o así. Pero un animal que tenía un defecto dentro del miembro, que el miembro sirve, nada más que estaba defectuoso porque tenía una cortadita o en el labio o en el párpado, sí se permitían. Entonces, el Maharal de Praga, que explica en su libro de que explica la Sagadot de la Gemara y todo, él dice que estos dos defectos, que para los Yehudim son defectos, es uno en el ojo y otro es en la boca.
porque para los Yehudim lo que vemos y lo que hablamos tienen una relación muy directa. En el orden del Aleph Bet, ¿qué letra viene antes de la P? La Ain. El Ain, el ojo y la letra Ain viene ligada con la letra P, la P de la P y la P de la boca. El ojo y la boca tienen una relación muy directa. El pueblo de Israel tiene mucho poder con los ojos, el ser humano Bijlal tiene mucho poder con los ojos y mucho poder con la boca. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, los Jajamim, cuando vieron que tenía este animal un defecto en el ojo, un defecto en la boca, dijeron, por Shalom del Malhut, para que no haya lío, vamos a recibirlo igual. Amar Leú le dijo a ellos, un jajam que se llamaba Rabbi Zeharia ben Abkulas, no podemos hacer eso, porque en algún momento se va a saber, ahora nosotros sabemos que vamos a recibir este corbán, porque este corbán lo trajo un emperador romano. Pero más adelante se va a perder esa información y la gente se va a quedar que se puede traer un corbán Hashem que tiene un defecto que nosotros no permitimos, y eso va a quedar, y va a decir, Baale Mumim, Kerebim, Legabea, Misbea. Los que tienen un defecto se pueden hacer corbán en el Misbea. Dijeron los Jajamim, entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Si no vamos a hacer el corbán de este señor, hay que hacer algo con Bar Kamsa, porque los Jajamim se dieron cuenta que esta era una situación de peligro muy fuerte. Entonces dijeron, vamos a matarlo. Él es un rodef, él nos quiere acusar con el gobierno. Vamos a matarlo para que él no pueda ir a decir que nosotros no lo recibimos el corbán. Les dijo Rabbi Zeharia, ¿qué va a decir la gente? Que si uno le hace un defecto a un corbán, inmediatamente merece la muerte. Y eso no está bien. Entonces, no hicieron nada. Terminaron no haciendo nada. Termina este párrafo de la Gemara diciendo, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Anvatanuto shel Rabbi Zeharia ben Abkulas, su paciencia, su pasividad, su no hacer nada de los Jajamim y de Rabbi Zeharia ben Abkulas, Ejriba et betenu, destruyó nuestra casa, Sarfa et ejalenu, quemó nuestro ejal, veiglitanu meartzenu, y nos corrió de nuestra tierra. Obviamente, Rabbi Zeharia ben Abkulas no tiene la culpa de la destrucción del Bet HaMikdash. Esta es una expresión de la consecuencia que vivimos hoy en día. Antes, cuando el Bet HaMikdash estaba en su apogeo, en su luz, el Bet HaMikdash nos daba luz, nos daba claridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Decían Jajamim. Si lo matamos, hacemos mal. Si no lo matamos, también hacemos mal. Si recibimos el corbán, hacemos mal. Si no recibimos el corbán, también hacemos mal. Hagamos lo que hagamos, va a estar mal. Porque le falta, a partir de la pérdida del Bet HaMikdash, lo que nos falta a nosotros es claridad. Nos falta un lineamiento, nos falta un camino. Sin el Bet HaMikdash nos quedamos acéfalos, no tenemos cabeza, así como cuando el pueblo de Israel fallece Yoshua y dice ahí el Naví, Isha Yashar Beinavia hace, cada quien hacía lo que quería, cada quien ahora interpreta la Torah como quiere, cada quien tiene su explicación. ¿Por qué se puede esto? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se vale politizarse de esta parte? ¿Por qué no se vale? Cada quien tiene su forma de entender las cosas por una falta total, absoluta y completa de claridad, de luz que el Bet HaMikdash nos daba a nosotros. Es tan batanutó, no es Haz de Shalom que la Gemara le está echando la culpa. Podríamos interpretarlo, la pasividad, la falta de visión es lo que pasó acá. La falta de visión que el pueblo de Israel no tuvo de ver que si iban a hacer esta cosa, iba a entrar un poderío armamentístico impresionante, e iba a matar, y mató. Y no nada más la destrucción del Bet HaMikdash, mató gente, mató personas, mató hombres, mató mujeres, asesinó niños, hizo un desastre, una masacre, mucho peor que la Shoah pasó aquí.
No nada más fue un alejamiento de Hashem espiritual, fue una parte física que el pueblo de Israel se perdió, y todavía 1950 y pico de años después, todavía estamos en esa situación de falta de claridad, de que no entendemos nada, no sabemos qué cosas están bien, no sabemos qué cosas están mal. El poder ese que tiene el Yetzer Hará sobre nosotros, la Sitra Hará, como dice el Zohar, el lado de atrás, el lado que tiene tanta fuerza con nosotros, lo que muchas de las cosas es la falta de claridad que hoy en día vivimos. Y no nada más aquí lo trae la Gemara, sino un poquito más adelante, cuando Rabbi Yohanan tiene la oportunidad de encontrarse con el emperador Aspasiano, Aspasianos en hibrid. Rabbi Yohanan va y le pide 3 cosas. Le pide la ciudad de Yavne con su jajamim para que perdure la Torá en el pueblo de Israel. Le pide un médico a Rabbi Tzadok porque ayunaba mucho y casi se moría. Y le pide que cuide a la familia de Rabán Gamliel para que no desaparezca el Mashiach. Y todo el mundo se pregunta, algunos dicen que fue Rabbi Yossi, otros dicen que fue Rabbi Akiva. ¿Qué pasó acá? Si Rabbi Yohanan tenía la posibilidad de pedirle a Aspasianus lo que él quería, ¿por qué no le pidió que no destruya el Bet HaMikdash? Si le podía pedir, y los 3 deseos que Rabbi Yohanan le pidió, los 3 los cumplió Aspasianus Keisar. Dijo Rabbi Akiva o Rabbi Yosef, Meshiv Jajamim Ahor, Vedatam y Sakel. Eso pasa cuando no sabemos qué hacer. Pone a los jajamim hacia atrás y Hashem marea su pensamiento, porque podía haber dicho otra cosa. Y bueno, y la Gemara después dice que Bemet el por qué no pidió que no se destruya el Bet HaMikdash, porque Rabbi Yohanan supuso de que si iba a pedir algo tan difícil como que se no destruya el Bet HaMikdash, no le iban a dar nada. Entonces prefirió pedir algo chiquito, por lo menos tiene algo en manos. Pero eso es lo mismo, se desaparece delante de la persona la capacidad de poder decidir cosas bien. No sabemos qué decisión. Si hacemos así, es así, y si hacemos de manera diferente, se hacen de manera diferente. No podemos. Por eso es que le pedimos a Hashem, Betaknenu be'etzat tova milefaneja. Hashem, danos luz, ilumina nuestras decisiones para que sepamos tomar nosotros buenas decisiones. Antes, cuando estaba el Bet HaMikdash, habían buenas decisiones, la gente sabía tomar buenas decisiones. El Bet HaMikdash iluminaba a la cabeza de la persona y les decía qué es las cosas que tienen que hacer. Cuando Jacob vino, se va de casa de Labán y sé que tiene que buscar un lugar para dormir. Las piedras empiezan a pelear entre ellas. ¿Sobre qué piedra va a apoyar la cabeza Jacob vino? Y Jacob vino, al final, como dice ahí el pasuk, no había unión en las piedras. Cada piedra quería que la cabeza del tzadik se apoyara en su piedra. No había unión hasta que dice el pasuk, que dice Aeben Azot, y que dice Rashi que se pegaron todas las piedras. Cuando se pegaron todas las piedras, entonces dijo Jacob vino, Ajen Yesh Elokim Bamakom Hazeh. Hashem está en un lugar donde las cosas se unen, donde hay una sola piedra, donde de 12 piedras se pueden hacer una sola piedra. Este Ta'anit de Tisha B'Av, que tiene cosas parecidas al Ta'anit de Yom Kippur, pero por las prohibiciones, por la extensión del ayuno, no por el ayuno de Yom Kippur es un ayuno de Oraita, y el ayuno de hoy es de Rabanán, y son motivos diferentes completamente. Pero algo tienen en común estas dos cosas. En el Bet HaMikdash sucedía una cosa muy interesante en la boda del Kohen Gadol en Yom Kippur. El Kohen Gadol en Yom Kippur en el Bet HaMikdash tenía que agarrar 2 seirim, 2 cabritos, que tenían que ser idénticos en tamaño, idénticos en peso, idénticos en costo, idénticos en año, tenían que ser exactamente idénticos.
un cabrito se hacía un corbán en el Bet HaMikdash. Y el otro cabrito pobre lo llevaban al desierto, a donde no hay nada, a donde era nada, donde no hay nada, no hay población, está todo vacío, y se les aventaban ahí las averot, y había convivencia entre un cabrito y otro cabrito. Había equilibrio. El Bet HaMikdash lograba un equilibrio, y un animal que podía ser idéntico de otro animal, uno era para lo más alto, para Hashem, y el otro era también para Hashem, pero en otra función que él tenía que cumplir. Hoy no podríamos hacer eso, hoy no podríamos encontrar dos cosas idénticas que tengan funciones tan distintas y tan diferentes. ¿Cómo se lograba eso? Porque había un sorteo, había una presencia divina en el sorteo. El sorteo decía quién es para aquí, quién es para acá. Hoy en día no sabemos, ¿cómo dice aquí el pasú que lo apunté? Adana ashi tetzot nafshi. No sabemos, hoy no sabemos nada, no entendemos nada. A veces todas nosotras que aprendimos a manejar, que tiene dos volantes, y que parecería que uno está manejando, pero en verdad la otra persona es la que tiene el control en el coche. Hoy en día pasa una cosa así, un volante es el que maneja y hay un volante que es un simulador de ese volante, que parecería que maneja una persona, pero la otra persona es la que tiene el control de ese coche. Hoy tenemos que saber nosotros que estamos en las mejores manos y que Hashem es el que maneja ese volante, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. No lo percibimos. Estamos en un viaje de casi 2000 años y no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que Hashem está pidiendo de nosotros. Y a veces tienen que venir factores externos a nosotros a cachetearnos y a decirnos, despiértate para ver quién eres tú en verdad. Quisiera compartir con ustedes unos extractos del libro que se llama Fuera del Abismo, que lo escribió, aquí no sé si se ve, ¿lo conocen? Este libro está traducido al español, es Las Memorias de una persona del Rab Israel Meir Lau, que fue uno de los Rabanim Arashim de Israel, de los Ashkenazim. Ustedes saben de que en Israel existe la Rabanut Rashid, existe un rabinato que pertenece al gobierno y tiene un rab de Ashkenazim y un rab de Sefaradim, y se votan, estos rabanim van cambiando de puestos cada 10 años. Hoy es el rab Rashid de Israel de los Sefaradim, el hijo del rab Obadiah Yosef, y de los Ashkenazim no sé quién es, me parece que es el hijo de él también, creo. Y él es un sobreviviente de la Shoah, y él cuenta sus vivencias que tuvo en la Shoah y cómo se salvó, visto desde un punto de vista de un niño de 5 años. Él tenía 5 años cuando entraron los alemanes a Hungría, y este libro me lo regaló mi mamá, que el Rab Lau en una de las visitas que hizo a Panamá se lo dedicó, está dedicado con su puño y letra. Y aquí él dice, capítulo 1, primeros recuerdos, la destrucción del hogar. Mi padre parado en el lugar de la deportación. Ese es el primer recuerdo de infancia grabado en mi mente, y es la imagen que me acompaña donde quiera que vaya. Es el otoño de 1942. Tengo 5 años, de baja estatura y aterrorizado. Extiendo el cuello hasta el tope, a fin de echar un vistazo a mi padre. El papá de él era el rab de la comunidad. Él está parado entre una muchedumbre en el Umbrechplatz, que era el punto de reunión para la deportación, que está al lado de la gran sinagoga de nuestra ciudad, Piotrov. Mi padre, con su impresionante barba y su traje negro de rabino, está en el centro de la plaza, rodeado por judíos, los hombres de un lado, las mujeres y los niños del otro. Yo estaba allí con mi madre y mi hermano Shmuel de 13 años, al que llamábamos Milek.
Mi hermano mayor, Naftali, o Tulek, quien tenía 16, vivía en la fábrica de vidrios Hortensia donde trabajaba. El año anterior los nazis se lo habían llevado de nuestra casa y lo enviaron a Auschwitz. 2 oficiales de la SS que usaban uniformes negros y brazaletes rojos con las esvásticas estampadas en sus centros habían estallado por la puerta de entrada de nuestra casa. Le gritaron a Naftali exigiendo saber dónde estaba el rabino. Dado que no pudieron encontrar a mi padre, arrestaron a Naftali con ellos y se lo llevaron. Lo interrogaron, lo torturaron en el sótano de la sede de la Gestapo y el 30 de junio de 1941 lo pusieron en un camión directo a Auschwitz. Enviado a trabajos forzados, él planeó su fuga. En el 4º día después de su captura, llevó a cabo su plan, se escapó y volvió a la casa. Pero la pesadilla había comenzado para afectarnos en Piotrków también. Sentimos la enorme tensión aquel día mientras estábamos en la reunión de la plaza. Un silencio amenazante nos rodeaba. El capitán de la Gestapo de Piotrków se acercó a mi padre con una mirada asesina en sus ojos. Se detuvo y sacando su maike, un garrote de goma de unos 3 pies de largo, empezó a pegarle a mi padre en la espalda, con todas sus fuerzas. Cuando el primer golpe alcanzó a mi padre por detrás, la sorpresa y la fuerza hicieron que se tambaleara hacia adelante. Su cuerpo se inclinó como si estuviera a punto de caerse. Y a continuación, en una fracción de segundos, se irguió. Con toda su estatura, dio un paso atrás y volvió al lugar donde había estado parado. Omdim, Kufim, Umishtahavim, Rebahim. Así es el pueblo de Israel, parado, orgulloso de lo que él era. Allí permaneció erguido haciendo un supremo esfuerzo para ocultar tanto su dolor físico como su intensa humillación. Pude ver a mi padre reunir todas sus fuerzas para mantener el equilibrio y no caer a los pies del oficial alemán. Mi padre sabía que si caía, el espíritu de los judíos de nuestra ciudad se rompería y estaba tratando desesperadamente de evitar eso. Todo el mundo sabía por qué el alemán lo había golpeado. Cuando los nazis habían ordenado a los judíos que se cortaran sus barbas, muchos de los judíos de Piotrków habían ido a preguntarle a mi padre si debían seguir la orden. Y la respuesta fue, sí, claro que se la tienen que cortar. Pero él fue más estricto consigo mismo. Mantuvo intactos su barba y sus peot. No solo para salvaguardar la tradición, sino también para preservar el honor del rabinato de la ciudad. Su desafío, maike en su espalda. Pero el capitán de la Gestapo había seleccionado a mi padre para maltratarlo, porque era el rabino principal de la ciudad y porque hablaba un alemán fluido. Para los alemanes, mi padre era el más alto y respetado representante de los judíos. Gran parte de la interacción entre la Gestapo y los Yudim de Piotrków tenía lugar a través de él y viceversa. Era el rab de la ciudad. Y ellos sabían que si iban a maltratar al padre, la moral del pueblo de Israel se iba a caer. Voy a saltarme unas partes. Cuando era niño yo no entendía tan bien la cuestión de la barba o el significado de la orden de afeitársela, pero entendí que estaban golpeando a mi padre. Un hijo no puede soportar ver a su padre humillado, ya que se identifica con su imagen heroica. Yo sabía que mi padre, que era un rab muy importante, era querido y admirado, y no podía soportar ver la paliza y la degradación. Hoy, al mirar atrás hacia los 6 años de esa guerra, me doy cuenta de que lo peor que sufrí en el Holocausto no fue el hambre, el frío o las palizas, fue la humillación. Era casi imposible soportar la impotencia de la humillación injustificada. La impotencia se liga al deshonor. Eso es Megilat Eja. Eja Yashba Badat Air. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel se quedó así?
Al final de la selección, los guardias separaron a las mujeres y los niños de los hombres. Nos llevaron a mi madre, a Shmuel y a mí dentro de la gran sinagoga, donde fuimos testigos de escenas inhumanas. Recuerdo a una mujer anciana de unos 80 años, fuerte y surcada de arrugas, sentada en el balcón de las mujeres. Se agarró de la barandilla de madera con ambas manos y reveló un particularmente atractivo anillo en uno de sus dedos. Uno de los guardias ucranianos armados pasó a echar un vistazo a la mujer del balcón y por el rabillo del ojo vio la joya en la mano de la anciana. Le gritó en ruso, «Davai, davai, démelo, démelo». Cuando la anciana no respondió, corrió arriba y como un tigre que ataca, se agarró por los hombros de las dos manos, la arrastró por el piso, la pisoteó con sus botas y le arrancó el anillo de su dedo. Esa era la atmósfera de la sinagoga. Nuestras vidas no valían la pena. Un anillo valía más que nosotros. Mientras tanto cayó la noche, envolviéndonos en una completa oscuridad. Cientos de mujeres y niños atestaban el estrecho arco de la sinagoga. Estábamos abrazados por el puro terror por nuestra. Y después vinieron dos hombres de la Gestapo, encendieron una lámpara, entraron y se pararon en la entrada frente a frente, dejando un estrecho pasillo entre ellos. Con una voz atronadora, uno de ellos declaró, «Ahora voy a leer una lista de nombres. Cada uno cuyo nombre lea se pondrá de pie inmediatamente. Schnell, Schnell, rápido, rápido, así se irá a casa». Empezó a leer la lista de aquellos liberados. El primer nombre que leyó fue Lau Haya. Porque estaba esperando que él leyera el nombre de sus hijos. El alemán terminó de leer la lista de nombres, pero mi hermano y yo no estábamos en ella. Todo el mundo se dio cuenta de que aquellos cuyos nombres no leyó permanecerían en el interior con su destino sellado. Como el orden y la disciplina eran una segunda naturaleza para los alemanes, uno gritó, «Uno de los que nombré no salió». Luego ambos hicieron una cuenta exacta de todos los que salieron, chequearon sus listas, y una persona no había salido. Mi madre, con su saludable instinto maternal despierto, escudriñó el estrecho pasillo entre los dos guardias en la puerta, planeó nuestros movimientos rápida y precisamente. Me agarró con una mano y a Shmuel con la otra. «Vengan aquí», ordenó. Saltamos hacia ella. No necesitamos que se nos dijera que debíamos estar en completo silencio y lo más importante, mantenernos lo más cerca posible de nuestra madre. Los tres tuvimos que fusionarnos en uno. Ella planeó pasarnos afuera a ambos, de contrabando, debajo de la cubierta de la oscuridad, como si fuéramos parte de su cuerpo. Para mantener a los alemanes en la puerta, ella gritó, «Ya voy, ya voy». Caminando al lado con un solo cuerpo nos fuimos a la puerta, pero por más cerca que pudiéramos estar, nuestro grupo de tres no podía pasar. Posiblemente a través de la estrecha abertura que habían dejado los animales alemanes, se encontraban de modo que una sola persona pudiera pasar a través. Yo salí primero, mi madre estaba cerca y detrás de mí Shmuel. Pero uno de los alemanes notó un poco más de movimiento del esperado. Frente a nosotros, levantó los dos brazos juntos, las palmas hacia el suelo, los bajó con todas sus fuerzas, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, y Shmuel, que estaba del lado izquierdo, cayó al piso de la sinagoga y tuvo que volver a entrar. Del lado derecho estábamos mi madre y yo. La fuerza del golpe nos arrojó a un charco frente a la sinagoga. Nosotros estábamos afuera, pero Shmuel permanecía adentro. Nosotros dos estábamos a salvo, pero estábamos separados de Shmuel, a quien jamás volveríamos a ver. Más tarde supimos que había sido enviado a Treblinka ese mismo día. Mi madre comprendió que no había nada que pudiera hacer para traer de vuelta a su hijo. Nosotros dos caminamos, empezamos
silencio a nuestra casa en nuestra hablamos solos. Mi madre trató de llevarme a dormir, pero no pude cerrar los ojos. Después de un rato, se escuchó un grito ensordecedor en la calle, fuera de la ventana de mi dormitorio. Me bajé de la cama y miré hacia afuera por una ventana. Una mujer joven estaba tendida en un charco de sangre, aferrando a un bebé en sus brazos. Un hombre de la Gestapo se puso sobre ella, pateando su cuerpo de lado a lado con sus pesadas botas, buscando alguna joya que pudiera haber quedado en su cuello o en sus dedos. Luego aquí cuenta que el padre regresó a la casa afeitado, entendieron, al hermano Shmuel no lo vieron más, y después él se reúne con su hermano Naftali, que es el que en verdad le salva la vida, y cuenta varias historias aquí que pasó en la Shoah. Este camino que el pueblo de Israel tuvo en esa historia siempre nos enseña la historia del pueblo de Israel a mantenernos juntos. Esta señora fue lo que quiso hacer, quiso salvar a sus hijos estando ellos los tres juntos. Y al final el Rab Baruch Hashem se salva y al final el padre y la madre fallecen en la Shoah y él y su hermano se salvan. Cuando nosotros leemos este tipo de historia y más adelante dice cómo el papá como eleva la moral del pueblo de Israel y le dice a todos los Yehudim, queridos Yehudim, hay un pasuk en la Torá que dice Benikdashti betoch benei Israel, me santificaré, me voy a consagrar para Hashem dentro del pueblo de Israel, vamos a consagrar, vamos a entregar nuestras vidas a Boreolam con alegría y vamos a decir vidú y dicen vidú y eso se lo contó un sobreviviente a su hijo y nunca más él volvió a ver a su papá. Y él dice que como niño yehudí lo extraño, le hizo falta a su papá, como también como adulto y todo, pero se dio cuenta que esto es el mensaje que Am Israel tiene de Bemeshech todas las generaciones, llevar con orgullo esta heridas en ser al pueblo elegido. El Rab Lau en otra ocasión comentó que en una de las guerras, no sé si fue en el 67 o en el 73, hubo muchas bajas en el ejército de Israel y le tocó a él ir a visitar a un soldado yehudí que estaba todo pobrecito, todo quemado. Le dolía tanto todas las quemaduras que tenía, que estaba todo el tiempo gritando, era muy difícil. El Rab trató de acercarse y de calmarlo, pero no pudo calmarlo. Y luego, después de un ratito, se escuchó como un silencio que salía de la habitación, y él se asombró mucho para ver qué es lo que estaba pasando, y vio que estaba la mamá de este soldado, que lo estaba acariciando en una poquita parte de la piel que al muchacho se le había quedado sin lastimarse. Y esto es un pasuk en Ishayahu, en el Perek Samach Vav, pasuk Yud Gimal. Que ish asherimot enahamenu. Nosotros le pedimos a Hashem que sea como seamos nosotros como su mamá lo consuela. Ken anohia nametchem. Así yo los voy a consolar a ustedes, dice Boreolam. Ubirushalayim tenujamu. Y de la ciudad de Jerusalén también van a tener Nehama. El consuelo que una mamá le puede dar a su hijo es un consuelo único. Ese consuelo es el consuelo que la Shejiná nos va a dar a nosotros. Pero ¿saben ese consuelo cómo proviene? Proviene porque la mamá le pudo acariciar a este soldado en la parte sana de su cuerpo. La mamá no se enfocó en las heridas que tenía el hijo, la mamá se enfocó en la parte sana, en la piel sana que tenía ese hijo. Es muy difícil
sentarse hoy a recordar algo que nosotros no conocimos. Es muy difícil sentarse hoy a lamentar algo, Kola mitabel al Yerushalayim, Zohe, Berroe, de Simchatá, de Binyaná. Es muy difícil porque es algo que es muy alejado de nosotros. Nada más hoy quisiera, para que tengamos un poquito del concepto de qué es lo que perdimos, tratar de ver un poquito qué era el Bet HaMikdash. Y para eso está la Mishnah en Pirkei Avot, en el Perek Vav, donde en el Perek Vav, la Mishnah en Pirkei Avot dice que Perek Hei, perdón, en el Perek Hei dice, Asarani Simna Azule Abotenu Bebet HaMikdash. Había en el Bet HaMikdash 10 milagros en el Bet HaMikdash. Milagro número 1, Lo y Pila y ya Mereach Basar Akodesh. Ninguna mujer tuvo un aborto por la carne del Bet HaMikdash. Y la explicación es que la gente que le gusta la carne, el olor de la carne asada es muy rica, y una mujer embarazada de pronto entraba al Bet HaMikdash y se le antojaba comer los korbanot del Bet HaMikdash porque el olor era muy rico, y no se puede, porque una persona normal no puede comer del korban del Bet HaMikdash, pero Hashem hizo un milagro que ninguna mujer abortó en el Bet HaMikdash por el olor de tan rico que salía de la carne del Bet HaMikdash. La Gemara dice en Masejet Baba Batra que había una discusión en los Prushim qué es la actitud que tiene que tener el pueblo de Israel a partir de la destrucción del Bet HaMikdash. Y había una discusión, y que unos decían a partir de la destrucción del Bet HaMikdash la gente no debería de comer carne, porque los korbanot eran de carne. Entonces el Rabbi Yohanan le decía, bueno, entonces si así es el caso de la carne, tampoco comas harina, porque habían korbanot de harina. Y dijeron, es verdad. Y tampoco entonces comas frutas por los bikurim. Es verdad. Y tampoco, y empieza a desglosar un montón de cosas, que dice, tampoco deberíamos de casarnos y de tener hijos. Y dicen, es verdad. Tendría que acompañarnos a nosotros un dolor tan grande y tan profundo por la pérdida del Bet HaMikdash, que no deberíamos de casarnos y de tener hijos, del dolor tan grande, pero nos casamos y tenemos hijos para demostrar a nosotros mismos y al pueblo en general que pese a cualquier circunstancia y a cualquier cosa difícil hay que seguir adelante y hay que seguir adelante, y no es lo que Hashem está esperando de nosotros. De alguna parte el Mikdash era como el Gan Eden. No en vano nos buscaron, el Mikdash era como un paraíso. Nosotros somos hijos de Hashem. Ani amarti Elohim atem. Así dice el Teilim. No había abortos en el Bet HaMikdash. No había desconexión de la vida. El Bet HaMikdash era vida. Todo el tiempo era vida. Nos daba vida y tenía vida. Segundo milagro. Lo isriach besar akodesh meolam. Nunca olía mal la carne del Bet HaMikdash. Habían korbanot que se podían comer en determinado momento del tiempo, no había mucho tiempo para comerlos, había 2 días, una noche, una cosa así. El pan siempre estaba fresco, el pan siempre se mantenía caliente. Hoy vivimos en unas circunstancias de la vida que lo que está fresco hoy, mañana ya dejó de ser fresco. Hace un año salió el iPhone no sé qué, ahora ya salió otro iPhone que suple a ese iPhone. Una cosa suple a la otra, las cosas se vuelven viejas rápido y pierden su valor y se vuelven desechables. Todos nos volvemos desechables, los matrimonios se vuelven desechables, todas las cosas se vuelven desechables. Tercer milagro, Lo nirá zebuf bebet hamitbahaim. No se veía una mosca en la parte donde se hacían los korbanot. ¿Qué es una mosca? Las moscas representan el Yetzer Hara, porque las espantamos y regresan. Todo el tiempo las sacamos y vuelven. Todo el tiempo las sacamos y vuelven. Se van a un lado, se van al otro lado. Se disfrazan de mitzvot, el Yetzer Hara,
se disfraza de tzadik, se disfraza de que hablar la Shonara de un grupo de personas se puede, están todo el tiempo al acecho. El campo visual, ustedes saben, de las moscas es muy, muy grande. Todo el tiempo la mosca busca dónde puede estar molestando a las otras personas. ¿Y qué hacen las moscas? Llevan los virus, las cosas de un lugar a otro lugar. Llevan las imperfecciones de un lugar al otro lugar. No hay Bet Hamikdash ahora. Ahora nos volvimos moscas. Vemos todo el tiempo el defecto en el otro. En el Bet Hamikdash no había moscas. En el Bet Hamikdash todos los Yehudim eran buenos para Hashem. En el Bet Hamikdash todos nos portamos bien, todos somos buenos. No hay moscas entre nosotros. Hay una ave que la Torá la nombra, que se llama Raya, que es, no sé cómo se dice en español, que ve de muy lejos. Y preguntan los hajamim por qué si es una ave tan buena, tan efectiva, ¿por qué no es kasher? Entonces contesta la Gemara, porque ella está en Babel y ve a los animales muertos en Israel. Si tú tienes el campo visual tan largo y puedes ver de Babel a Eretz Israel, lo único que logras ver son los cadáveres que hay en Israel. ¿No ves las cosas lindas que hay en Israel? Si tu capacidad visual es ver nada más los defectos que tiene el otro, no eres kasher, eso no sirve. Tiene que haber diálogo. Estamos en Abelut en estos días porque tenemos que acariciarnos unos a los otros en las partes sanas que nosotros tenemos. Otro milagro, lo era Keri le Cohen Gadol Beyom Kippurim. No pasaba el Cohen Gadol una situación de impurificación. La impurificación del Keri no es una cosa que se hace a propósito, pero es una consecuencia de no cuidarse antes de lo que puede pasar con una persona. Hay que cuidar la propia dignidad de uno para que a uno no se lo quiten. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar hoy, ver a futuro la educación de nuestros hijos, la continuidad del pueblo de Israel para poder ser mejores personas. No tenemos que esperar a que pasen las cosas, tenemos que evitar que pasen esas cosas, evitar las cosas que pasen antes a lo que pasen. Las lluvias no apagaban el fuego de los atzea marajá, de los leñas que se hacían en Mizbeach, que estaba al aire libre, aunque llovía, no se apagaban nunca esas leñas. Nadie puede apagarnos a nosotros. No puede haber lluvia. Y el otro milagro que viene de la mano es lo nitzha arrua getamú de Ashan. Ni un viento podía mover la columna de Ashan, de neblina que salía del recibimiento de los korbanot, que subía y que bajaba. No puede haber ni lluvia ni viento que apague ese sentimiento de cercanía que nosotros tenemos que sentir con Hashem. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, tenemos que ser fuertes en nuestras creencias y en nuestras formas de pensar, que no haya ni humo ni viento. Esa tiene que ser nuestra ashkafá y nuestra fortaleza para cumplir Torah y mitzvot. Dice Abot de Rabbi Natán, Adam shekidesh et atzmo betorah y mitzvot, una persona que se santifica a sí misma en Torah y mitzvot, Av sheyeh halash, aunque es débil de cuerpo, Yomar Adam, esa persona tiene que decirse a sí mismo, Giborani, yo soy fuerte, Ve'ein mezizim otomim como. Y no puede haber ningún argumento que mueva a la persona de esa forma de pensar, de tener una ashkafá como tiene que ser. Hay humos, hay vientos, hay viajes, hubieron persecuciones, pero nadie nos mueve a nosotros. Hubo gente que quiso acabarnos, quiso aniquilarnos, no pueden. Esa cosa ilógica que no se entiende, nadie va a poder con nosotros, ni los alemanes, ni los árabes, nadie va a poder con nosotros. Hablando de los alemanes, justamente la otra vez leí una cosa
los alemanes en Europa, los nazis, cuando empezaron a ver que las cámaras de gas les estaba saliendo un poquito cara, entonces empezaron a idear una forma de matar a los judíos más rápido. Entonces los metían muchos como en camiones, vamos a decir, y la tirada era de que en algún momento dado invertían los mofles del camión y el gas que debería de salir para afuera del camión los volteaban para que entre al camión para adentro y así intoxicaba a las personas con el mismo gas de los mismos camiones. Y ahí los mataban y ya los sacaban después los cadáveres y los quemaban, ¿sí? Entonces, después esbozaron, se dieron cuenta que igual era caro, estaban cambiando todo el tiempo de shitot cómo poder matar a los judíos. Pero ¿qué pasaba? Cuando abrían y sacaban los cadáveres, había un jefe nazi, Machemo, que le decía a sus soldados que mejor otras personas saquen la descarga, porque eso los impresionaba mucho, y el nazi Rayá estaba muy preocupado de que sus soldados queden desmoralizados, porque como en un principio la forma de matarlos tardaba bastante, entonces la cara de los Yehudim demostraba mucho dolor y mucho sufrimiento, estaban como desfiguradas las caras, y a él le hacía mal porque tenía miedo que los soldados sufran, pobres, y ven tanta gente que tiene esas caras como así todas raras antes de morirse. Entonces hay un escrito que se encontró que él le escribió a un superior de él, y él consideraba que si apretaban el acelerador con más fuerza, se asfixiaban los judíos más rápido, y ellos no tenían que preocuparse por las caras que los soldados nazis tenían que ver de los judíos cuando los sacaban. Entonces, aprieten el acelerador para que los se queden dormidos, y ustedes, no para bienestar que se mueran más rápido los judíos, sino para que ellos no se queden traumados cuando veían la cara de los judíos dentro de los camiones. Eso es el Jurban, eso es la destrucción, eso es la falta de claridad, eso es la falta del Bet HaMikdash. Lo nimtza pesul ba'omer ubishte alechem ubelechem apanim, nunca salió el lechem apanim, el omer, ninguna cosa que salía que estaba mal antes de poder cumplir la mitzvah, y eso imposibilitaba que se pueda cumplir la mitzvah. Omdim tzefufim umishtahavim rebachim, se paraban erguidos, apretados pero erguidos, pero se aposternaban rebajim, con un rebaj, con una espacio físico grande. Así estábamos nosotros, nos paramos firmes, aunque estamos chefufim, estamos apretados en el galut, nos paramos firmes, umishtahavim, rebajim, pero cuando tenemos que lishtahavot, cuando tenemos que servir a Hashem, tenemos que hacerlo rebajim, con rebaj, con anchura, con tranquilidad, con honor. Nunca ninguna persona dijo, lo amar Adam le javeró, Charlie Amakom Shealim Birushalayim. Nunca nadie dijo, me aprieta aquí, no puedo dormir aquí. Cuando uno se aposterna en un lugar donde no hay lugar, donde las leyes de la naturaleza no aplican, porque técnicamente la medida del Bet HaMikdash para tener tanta gente era absolutamente imposible que quepa tanta gente. Cuando alguien está en una yeshiva, todos tienen lugar en una yeshiva. Todos se tienen que sentir cómodos en una yeshiva. Nosotros tenemos que lograr eso, que nunca nadie diga, lo amar Adam le javerot Charlie Amakom. No estoy cómodo, tenemos que hacer las cosas para que todos podamos estar cómodos. Cuando el Shef Haim de Tzantz, el Admur de Tzantz, dijo, cuando lo estaban por matar, que al final él se salvó, dijo, Atabe Hartanu, le dijo a los Yudim, vamos a cantar la canción de Atabe Hartanu, Mikola Amim, tú nos escogiste a nosotros, y todos los Yudim que estaban con él se pusieron a cantar Ashrenu Matov Helkenu, y cantaban una canción que en Yiddish se canta, que es Date ich deiblich, Date ich loiblich, quiere decir en Yiddish, Hashem, yo papá, Tate es papá, papá, yo te agradezco porque me hiciste un Yehudí,
papá, yo te agradezco porque me dejaste ver, papá, yo te agradezco y yo te quiero. En el campo de Kovna cantaban estas cosas, dijo el Admur Shefahai Mitzanz, y sabíamos que nos iban a matar en cualquier momento, pero nosotros teníamos la moral alta para cantar y para sentirnos orgullosos. La verdad es de que para saber lo que perdimos no sabemos nada y yo menos, no sé nada. Pero en la historia de muchos años del Galut aprendimos que Bemeshech, este Galut duro, triste y difícil, Hashem no nos abandonó. El anteúltimo pasuk de la Megilá de Ja, si ustedes observan la Megilá de Ja está escrita al derecho y al revés en muchos perakim por orden alfabético. Pero de los últimos pesukim de la Megilá dice, Lama la netzach tishkajenu, ¿por qué te olvidaste, Hashem, de nosotros para siempre? Ta'azvenu, nos abandonaste, leorech yamim, con el correr de los días. Ashivenu Hashem eleja ben Ashuba, tráenos, acércanos Hashem a nosotros y nosotros vamos a regresar. Hadesh yamenu, que queden. Vuelve los días como está antes. Y el Midrash cuenta que hubo un mahloket entre Hashem y Knesset Israel. ¿Quién tiene que hacer teshuvah primero? Si Hashem nos tiene que regresar a nosotros o nosotros tenemos que regresar primero. Entonces Hashem decía, ustedes tienen que regresar primero. Y el pueblo de Israel le decía, dice Hashem, tú nos tienes que regresar primero. Y había mahloket. Y los Yehudim fueron con Hashem y le dijeron, Hashem, en tu Torah, ¿tú qué escribiste? Yahid ve Rabim alajá que Rabim, si una persona opina una cosa y la mayoría de los jueces opinan otra cosa, ¿a quién hay que hacerle caso? ¿Al juez individual o a la mayoría de los jueces? ¿Cómo es el betín? A la mayoría de los jueces. Yahid ve Rabim alajá que Rabim. Y si el pueblo de Israel somos Rabim, porque Hashem es Ejad un Yuhad, ¿quién tiene que acercarnos primero? ¿Nosotros a él o él a nosotros? Él a nosotros. Ashivenu Hashem eleja ben Ashuba. Tú acércanos a nosotros y nosotros vamos a volver. Pero ¿cuál es el último pasú? Que al final no queda el último. Ki'im maos meastanu. Katzafta alenu admeot. Porque Hashem parecería que te asqueaste de nosotros. Maos meastanu. Parece como que nosotros te damos asco. Pero luego el Naví se retracta y dice, no, nosotros no te damos asco. Nada más katzafta alenu admeo, te enojaste. Una cosa es estar enojado con alguien y otra cosa es romper una relación que le da asco. Asco no le damos, parecería, pero asco no le damos. Hashem se molestó con nosotros, sí. Katzafta alenu admeo, sí. Pero maos meastanu, no. Bishvil shehatanu, dice Irmiau, nosotros pecamos, estuvimos mal. Pero lo haya lejale arbot ketzev admeot kasher katzafta. Irmiau le dice a Hashem, no está bien esto que te enojaste tanto con nosotros. ¿Y cómo termina la Megilá? Repitiendo el pasuk anterior. Ashivenu Hashem eleja ben Ashuba, Hadesh yamenu que queden. Y aunque estamos hoy sentados en el piso leyendo Megilá Tejá, dice Rashi, como el anteúltimo pasuk es duro, que le decimos a Hashem, ¿por qué te enojas tanto con nosotros? No queremos que te enojes tanto con nosotros. Repitió el pasuk anterior, que ¿cuál es? Ashivenu, Hashem eleja, ben Ashuba, Hadesh yamenu, que quede. Y así va a ser, Hashem nos va a acercar a nosotros porque nosotros solos no podemos, no sabemos, no tenemos ni la menor idea, perdimos el Bet Hamikdash, perdimos la brújula, no sabemos qué hacer, no somos unidos entre nosotros, no tenemos ni la menor idea qué es Ahavat Hinam, creemos que es una cosa, mucha gente cree que Ahavat Hinam es Shalom, que haya Shalom.
Mentira, eso no es Avat Hinam. Shalom es yo no me meto contigo, tú no me molestes, yo no te molesto, tú no me molestes, no es Avat Hinam. Avat Hinam es entender al otro, es acercar al otro, es abrirse al otro, es acercar al otro, no verlo de menos al otro. Si es menos religioso que nosotros, enseñémosle, para que él aprenda de nosotros, para que nosotros podamos enseñarle y compartir. Esa es la obligación, ese es el legado que Abraham, Isaac y Jacob y Moshe y todos cuando los fueron a despertar, no le dijeron a Hashem, ¿a mí qué? Yo ya pasé el tiempo que yo fui líder del pueblo de Israel, ya terminó mi tiempo. Así no reacciona un yudí reacciona ayudando al otro, entregándole al otro, y el signo de amor más importante que uno puede hacer por el otro, aparte de ayudarlo físicamente y técnicamente, es enseñarle Torah y mitzvot. No sé si se puede decir algo de Nehama, nada más dije lo de Nehama, lo de Megilá Tejá, porque así es la Megilá, y esperemos de que ya no tengamos que volver a repetir esta Megilá nunca más. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias, Mora. Cal.